Buenas tardes. Bien, esta es una clase, vamos a explicar en esta clase el concepto de distancia entre dos números reales. Es un concepto muy simple, pero lo vamos a vincular. Esta clase está contextualizada en el tema intervalos de números reales. Es necesario entender este concepto para comprender cómo se pueden representar los intervalos de números reales utilizando el concepto de distancia y utilizando el concepto de valor absoluto, lo cual nos va a hacer ingresar en lo que se llaman las inecuaciones, ¿sí? Todo eso es más o menos el hilo conductor en el cual está contextualizada esta clase. Bien, este concepto es muy simple, pero para poder entenderlo, para poder por lo menos entender la forma en la cual se calcula, hay que entender lo que es el valor absoluto de un número real. Si no vieron esto, hay que revisar la clase de valor absoluto. Así que recordemos un poco el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto se representa, siempre es una operación asociada a un número real, cualquiera, y se representa entre barras. Esto se lee, el que está dentro es el número 3, pero todo se lee valor absoluto del número 3, o si no módulo. Módulo es sinónimo de valor absoluto. Valor absoluto del número menos 5. Puede haber una operación, y esto es lo mismo, bueno, que si fuera el valor absoluto de menos 2, ¿sí? 7 menos 9 es menos 2. Recuerden que el valor absoluto siempre da como resultado un número positivo o 0, si el número que está dentro es 0. En este caso, el módulo de 3 es 3, o valor absoluto de 3, el módulo de menos 5 es 5, y el módulo de 7 menos 9 es lo mismo que el módulo de menos 2, por lo tanto es 2. ¿Bien? Bueno, entonces ahora entremos en lo que es la distancia. La distancia no está la definición acá, pero sería, si tuviera que definir distancia entre dos números reales, tendría que decir lo siguiente. La distancia entre dos números reales es la cantidad de unidades que separa esos dos números, ¿sí? Se simboliza con D minúscula, paréntesis, y acá A y B representan dos números reales cualesquiera, separados en realidad por punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, distancia entre 1 y 7, distancia entre 7 y 1, distancia entre menos 3 y 4. ¿Bien? Entonces, para entender el concepto de distancia es útil dibujar una recta numérica y en principio, por ejemplo, si quiero saber la distancia entre 1 y 7, quiero saber cuántas unidades separan el número 1 del número 7. Entonces llegan al 1 y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Quiere decir que la distancia entre 1 y 7 es 6 unidades. La distancia entre 7 y 1, que sería ¿cuál es la distancia? ¿Qué cantidad de unidades separan el 7 del 1? Evidentemente tiene que ser la misma. ¿Bien? 6. Fíjense que la distancia tiene algunas propiedades que son muy simples, pero es bueno tenerlas en cuenta. La primera dice que la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. Es lo que acabamos de ver. Dos números están separados por la misma cantidad de unidades independientemente de cuál mire primero y cuál mire después. ¿Ve? Por ejemplo, distancia entre menos 3 y 4. Voy acá, entre menos 3 y 4 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. ¿Ve? Así como está, pareciera que es muy simple calcular distancias, pero acá porque estamos haciendo con números enteros que son fácilmente ubicables en la recta numérica, pero si tuviera que calcular la distancia entre 4 séptimos, ¿dónde está el 4 séptimos? Este es 1, y 1 es lo mismo que 7 séptimos, ¿sí? Quiere decir que 4 séptimos debe estar más o menos por acá, 4 séptimos, ¿sí? Y el número menos 5 tercios, hasta acá tengo menos 3 tercios, este es menos 6 tercios, menos 5 tercios está por acá, menos 5 tercios. Así que, ¿qué cantidad de unidades separan estos dos números? Entonces eso no es tan fácil. ¿Bien? No es tan fácil, por lo menos no se puede hacer de manera intuitiva como nosotros venimos haciendo usando el gráfico. Entonces hace falta una metodología para calcularlo. Pero antes de esa metodología repasemos estas dos propiedades que son muy simples. La distancia entre dos números, A y B, nunca puede haber un número negativo, ¿sí?
Porque la distancia es un concepto que es la cantidad de unidades que separan dos números. Esa cantidad no puede ser negativa. ¿Bien? Puede ser 0 si esos números son iguales. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre 2 y 2? Y es 0. ¿Bien? Ese es 0. ¿Cómo se calcula la distancia? ¿Cuál es la operación que me permite, por ejemplo, voy a borrar aquí, así, ¿no? Vamos a borrar esto y vamos a volver al primero que hicimos, la distancia entre 1 y 7, ¿sí? 1,7. Supongamos que yo no me doy cuenta, no tengo la recta numérica y no me doy cuenta cuál es la cantidad de unidades que lo separan y quiero calcular, ¿bien? Para no tener que depender de un dibujo. Entonces, yo lo que tengo que calcular es esta distancia, ¿sí? Tengo que calcular la longitud de un segmento, en definitiva, ¿bien? Eso es lo que hay que calcular. Ustedes saben que la longitud de un segmento en una recta numérica se calcula restando las coordenadas, ¿sí? Es la última menos la inicial, o sea que yo tendría que hacer acá 7 menos 1, ¿bien? Y 7 menos 1 daría 6, eso está bien, ¿bien? Pero si quisiera calcular la distancia entre 7 y 1, siguiendo esta expresión, entonces tendría que hacer 1 menos 7, con lo cual daría menos 6, pero eso está mal, porque la distancia siempre tiene que dar positiva. Entonces, cuando uno quiere calcular distancias, está bien hacer una resta, eso es correcto, pero esa resta tengo que agregarle algo para que el resultado me dé siempre positivo, porque cuando uno cambia los elementos en la resta, recuerden el minuendo y el sustraendo, cuando se invierten, la resta cambia de signo, y en distancia eso no se puede permitir, porque las distancias siempre son positivas o nulas, ¿bien? Así que, ¿de qué manera puedo hacer para que las distancias me den siempre positivas? ¿Qué le puedo agregar a esta resta? Y le puedo agregar barras de valor absoluto. Al agregar barras de valor absoluto, tengo la certeza de que los resultados me van a dar siempre positivos o nulos, en el caso de que los dos números sean iguales. ¿Bien? Así que, bueno, ¿cuál va a ser la expresión matemática? ¿Cuál va a ser la fórmula, si ustedes quieren, que vamos a utilizar para calcular distancia entre dos números reales? Un valor absoluto o módulo de la resta de esos números. ¿Sí? Así. Y esto es lo mismo que poner valor absoluto de b menos a. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Entonces, teniendo una fórmula, teniendo una expresión matemática, puedo calcular la distancia entre cualesquiera números reales. ¿Bien? Lo que sí tengo que hacer es saber las cuentas, por supuesto. Si yo quisiera calcular la distancia, no lo vamos a hacer en esta clase, ¿sí? Pero si quisiera calcular la distancia entre estos dos números, tengo que hacer la resta. ¿Bien? Así o así, cualquiera de las dos. Y para eso tengo que saber restar fracciones. Pero eso forma parte de otra clase. ¿Bien? Bueno, entonces, recuerden que este concepto, que es muy simple, lo vamos a utilizar para encontrar una nueva manera de representar simbólicamente intervalos de números reales. ¿Bien? Bueno, hasta luego.